Hoy empezamos entonces con el capítulo 1 de Apocalipsis. Solamente vamos a ver los primeros 5 versículos, pero tengo algunas consideraciones que compartir basadas en los comentarios que hicimos después de que se terminó de grabar. Y estas son algunas de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando estudiemos Apocalipsis. El tema en la carta que se repite a cada rato, se presenta a Dios como creador poderoso, que es un tema muy importante porque este tema lo une con el libro de Génesis. Es interesante que el último libro y el primer libro están entrelazados, unidos. Vamos a notar la fidelidad de Dios, que Dios es el que actúa. La revelación no viene de un astro, un dios o un ángel, la revelación viene de Dios misma. Y la revelación, que es su palabra, cuando Él la revela, es mejor entendida cuando entendemos lo que estos primeros creyentes estaban pasando. Ellos eran los oprimidos del primer siglo, donde la situación crucial del Imperio Romano perseguía a los creyentes. Los judíos que no aceptaron a Jesús como su Mesías también perseguían a los creyentes. Entonces los creyentes eran considerados los perseguidos, los débiles, los oprimidos, gente no de agrado, personas que no queremos invitar a nuestra sociedad. Y tener fe en Dios, según Apocalipsis, viene en el contexto cuando nada tiene sentido. ¿Qué si las cosas van mal? Todo se pone tamaño de hormiga. No sentimos la presencia de Dios, no vemos la presencia de Dios, vemos las fuerzas del mal gobernando. Vemos que nos ahogamos en cómo las personas se dirigen a nosotros, son nuestras relaciones. Señor, ¿dónde tú estás? Ahí, cuando nuestra fe no tiene sentido y gente es hostil por nuestra fe en Cristo, entonces este libro encaja. Este libro tiene un mensaje para nosotros. Una palabra que se repite y es que vamos a verla es el tiempo está cerca. ¿Okay? Vamos a ver esto de vengo pronto. El tiempo está cerca. Los poderes del mal, Satanás, sabe que su tiempo es limitado. Lutero dijo que Satanás es el diablo de Dios. Él es como un perro con rabia que está amordazado bajo el control de su amo, que no está suelto y libre haciendo lo que le da la gana, acechando y atacando al que le da la gana, pero está amordazado y en control bajo el amo. Y eso es el diablo. Este libro nos va a presentar eso, que su tiempo tiene un límite. Ahora, Pablo usa el material apocalíptico o este género de lenguaje que he venido repitiendo y a medida que avancemos va a ser más claro. Yo le puse esta cita en sus notas, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, solamente voy a leer algunas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y de ahí el capítulo 4, 13 al 18. Capítulo 1, versículo 10 de Primera de Tesalonicenses dice: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Ese es un lenguaje apocalíptico, la venida de nuestro Señor. ¿Significa eso que nuestro Señor no va a venir en su segunda venida? Claro que no, porque la palabra del Señor enseña su segunda venida. Pero cuando habla de Jesús venir, y esto es algo que vamos a ver cuando estudiamos cada una de las iglesias, cuando Él reprende a las iglesias y le dice, porque vengo pronto a ti. Que ese es un lenguaje apocalíptico. ¿Qué quiere decir eso? En la misma carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, yo estoy usando la Nueva Internacional, si les parece un poquito diferente. Capítulo 4, versículo 13 al 18, el pasaje que todos los conocemos, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús mismo murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor.
afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. O sea, cuando el Señor venga, los muertos son los que van a ser levantados o resucitados. El Señor mismo descenderá del cielo, ese es lenguaje apocalíptico, ¿okay? Porque uno, si lo entiende al modo literal, piensa que va a salir de las nubes, literalmente va a bajar como un avión, ¿no? Va a arribar de las nubes hacia la tierra, si lo entendemos literalmente, pero eso no es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que Jesucristo se va a manifestar, se va a hacer visible a nosotros, no que va a bajar de, ¿qué nube? ¿Va a ser esa o la de allá o de dónde? ¿O qué estratosfera? ¿O vendrá de Marte? No, no lo debemos de entender literalmente, sino que Él va a ser manifiesto. El lenguaje ese que está hablando apocalíptico. Me quedé mismo, versículo 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hablando de su señorío, su poder, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, y acá entonces viene esta frase común, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y si lo tomamos literal, pensamos que Cristo baja de la nube literalmente y que nosotros seremos sacados y nos encontraremos con Él en la nube. Si lo tomamos así literal. Pero Pablo ya ha estado describiendo a nosotros lo que eso significa en el versículo 14, resucitar. Él está hablando de la resurrección final, cuando la segunda venida de Jesucristo venga o se haga manifiesta a nosotros, los muertos van a ser los primeros los que van a resucitar y después nosotros seremos transformados o cambiados si estemos vivos en su venida para poder darle la bienvenida a Él. Este es un lenguaje apocalíptico, género literario. ¿Por qué? Pablo usó lo mismo que sucedía cada vez que un emperador, rey, entraba a la ciudad con su cabalgadura, con sus soldados después de un triunfo. Recuerden que eran ciudades cerradas amuralladas, ¿no? Fortificadas como palacetes. Y cada vez que el pueblo se enteraba, ganamos la victoria, el rey viene en victoria, el pueblo salía a encontrar al rey con los soldados al camino para darle la bienvenida al rey por la victoria obtenida. Y con el rey juntos marchan adentro de la ciudad. Esa es la misma idea que se nos está diciendo acá, que cuando Cristo aparezca, el rey soberano, se manifieste, nosotros, si estamos vivos, le daremos la bienvenida, los que están muertos se van a levantar, nosotros le daremos la bienvenida y juntos entraremos a la ciudad. Y claro, usa lenguaje apocalíptico. Vamos a estudiar eso en Apocalipsis para que vean cómo esto tiene sentido, ¿ok? Podemos hablar un poquito más de eso. Hay otros pasajes también en Filipenses 1:6, Romanos capítulo 8, 18 a 25, que habla sobre la tierra que está gimiendo como una mujer con dolor de partos. Romanos 8 del 18 a 25. Primera de Corintios capítulo 13, ¿se recuerdan ese pasaje conocido como el pasaje del amor? Y ahí en el versículo 2 y de ahí del 8 al 10 habla algo interesante y eso nuevamente es literatura apocalíptica que nosotros lo pasamos por encima, no nos damos cuenta porque no entendemos, no es nuestro modo de comunicarnos. Pero miren lo que dice versículo 2 del capítulo 13 de 1 Corintios y de ahí salto al 8 al versículo 10. Dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, ese lenguaje lo usó Jesucristo, con la fe puedes trasladar, no mover montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Obviamente no fue dado esto para entenderlo literalmente, porque alguien ha podido mover una montaña con bastante fe. Si lo tomamos literal, no sale, no es así. Pero lo que está hablando es que la fe en Dios puede ser tan fuerte que cambia las circunstancias. La fe cambia las circunstancias en Dios, porque es Dios el que opera, el que obra. Ese es lenguaje apocalíptico que usa la exageración, usa una figura para darnos a entender algo. Versículo 8.
El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, y el de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, mientras que estamos en este cuerpo, en esta vida. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta. Es más, no entendemos muchas cosas, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando venga lo perfecto. Apocalipsis nos va a decir que eso apunta a un tiempo, a la segunda venida de nuestro Señor. Cuando Él venga, Él hará todas las cosas perfectas, en su lugar apropiado, todo lo pondrá y nosotros entonces podremos entender. Ahorita en esta tierra, bajo este cuerpo, tenemos un velo y no entendemos bien las cosas. Algo interesante de este libro que estamos estudiando es que a Juan se le dio el privilegio de ver cosas, de ver algo maravilloso y perfecto. Ahora, ¿cómo describirlo? No hay lenguaje que pueda describir eso hermoso y maravilloso. Piensen ustedes, cuando ustedes tienen que describir algo maravilloso, hermoso, ¿qué lenguaje usan? Usan figuras, usan comparación, pero dicen, pero no es así tampoco, es más que eso. Bueno, Juan va a usar imágenes y figuras para decirnos de una realidad. Él nos va a describir la realidad humana, lo que sucede en esta tierra, en esta sociedad, y va a usar imágenes y figuras, y nos va a hablar de la realidad celestial. Y algo interesante es que el cielo y la tierra, como lo presenta la palabra del Señor, específicamente como nos revela Apocalipsis, es que están interconectados. El cielo y la tierra están interconectados. C.S. Lewis ilustró esto bien en sus novelas sobre Narnia. No sé si en una de sus novelas, El león, la bruja y el ropero, así se llama, traducido del inglés al español, los niños los protagonistas, descubren otro mundo llamado Narnia a través de este ropero, donde entran a ese mundo. Y C.S. Lewis nos está diciendo en una forma de figuras que así es el cielo, que el cielo está acá entre nosotros, sino que está en otra dimensión. No lo podemos palpar. Y él lo narra en una forma imaginativa usando un ropero, donde se entra a otro mundo. Entonces, el cielo está presente entre nosotros, no está combinado con nosotros porque es puro, es donde está la presencia misma de Dios, pero Apocalipsis significa se abre el telón y nos revela cómo es allá, cómo es esa realidad, que es una realidad eterna para siempre, que no tiene tiempo, que no ha pasado. Y es por eso que los niños cada vez que entraban a Narnia, a este mundo, que claro, ha puesto unas trabas y unos acertijos porque había una bruja y todo eso, pero cada vez que era el mundo espiritual, ¿no? Cada vez que los niños entraban a este mundo no había tiempo, en el sentido de que cuando regresaban no había pasado ni un segundo en el tiempo, en el lugar que habían abandonado. Podían pasar años en Narnia y ellos crecer y ser adultos, pero cuando regresaban en el mismo momento que ellos entraron al ropero. Y nos narra que la realidad espiritual, hablando, por ejemplo, del reino de Dios, es eterno, no tiene tiempo. Y nosotros no entendemos cómo es eso, porque nosotros vivimos limitados bajo el tiempo. Y para nosotros el tiempo es todo. Entonces Juan nos está tratando y acá con los pasajes que he hablado de Pablo, de cómo usan este material apocalíptico, estas figuras, estas imágenes para darnos un mensaje. Los evangelios también usaron, nuestro Señor Jesucristo también usó mensaje apocalíptico. El conocido pasaje de Mateo 24, cuando habló de la destrucción del templo y de Jerusalén. Y cuando habla que verán al Hijo del Hombre en las nubes venir. Eso es lenguaje apocalíptico. ¿Okay? Entonces es la idea de que el tiempo está cerca y Él viene. ¿Okay? Ya vamos a verlo en detalle.
Y los primeros creyentes usaron este tipo de lenguaje apocalíptico para expresar el mensaje radical de Cristo, que Él ha venido y ha hecho todo diferente y culminará, tendrá un final. Ahora, ¿por qué Apocalipsis es difícil de entender? Esto es lo que estábamos charlando. Y es difícil porque obviamente Juan se dirige en un tiempo y en un lugar específico. Y para esto requiere obviamente que entendamos un poquito de esta historia. Para entender la palabra del Señor, yo les he dicho que la palabra del Señor puede ser tan sencilla y tan simple que un niño la entiende. Pero para poder entender por eso dice eso, con ese ahora entiendo, no solamente por lo que dice en la superficie, sino por qué dice lo que dice. Ese entendimiento necesitamos tener estos estudios históricos. ¿Okay? Esto es importante. Ahora, el género de literatura apocalíptico que usa Apocalipsis, por eso es difícil de entender, es extraño para nosotros porque nosotros en nuestro lenguaje no hablamos de ángeles, ni de demonios, ni de dragones, ni de bestias del cielo, ni hablamos del final del mundo, ¿no? Cataclismos, no usamos símbolos. Apocalipsis usa símbolos, no usa códigos, ojo, es símbolos, y todo esto es totalmente extraño, ambiguo a nosotros. Juan sí lo usa y vamos a ver esas figuras, porque no se trata de lo que está describiendo, sino qué mensaje esa figura nos da. ¿Cómo nos hace sentir cuando hablamos de un dragón? Cómodos, relajados, qué rico, podemos hablar del dragón, o nos da pánico y terror, o sea, ¿cómo respondemos a esa imagen cuando pensamos en esa figura? Y eso es lo que Juan quiere darnos una verdad con una figura. ¿Okay? Eso es lo que va a usar en Apocalipsis. Ahora, otra cosa que no dije la semana pasada, que es importante que lo diga, es que para poder entender el mensaje de Apocalipsis, Juan dice que estaba en el día del Señor adorando. Y manda esta carta a estas 7 iglesias que vamos a estudiar. Para entender el mensaje del Apocalipsis se requiere pertenecer a la comunidad de creyentes, porque es el Espíritu que reveló este mensaje a Juan, que inspiró a Juan a que escriba esto. Y este es el mismo Espíritu Santo que sigue activo y nos sigue dirigiendo a nosotros ahora para poder entender el mensaje del Apocalipsis. Pero siempre tenemos que estar conectados a la comunidad de creyentes. El mensaje del Apocalipsis, la carta, tenía la intención de ser leída en la iglesia durante el culto. En voz alta, donde todos podían escuchar, era parte de la adoración a Dios. Ahora, ¿cómo interpretamos entonces, ya llegando al versículo 1, cómo interpretamos el lenguaje simbólico y mitológico? Porque Apocalipsis, Juan usa lenguaje mitológico. Ahora, con esto hay que tener cuidado, porque no estoy diciendo que Apocalipsis es un libro de mitologías. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usa lenguaje mitológico. ¿Ven la diferencia? En su carta para transmitir una verdad. ¿Okay? Entonces, no estamos diciendo que la carta es toda una mitología. Estamos diciendo que usa de ese lenguaje, que presta de ese lenguaje que era común en el primer siglo, especialmente capítulo 12 al 14. Cuando lleguemos al capítulo 12 al 14, que narra sobre el corazón de la carta, que habla sobre lo que las obras de Dios con su pueblo, es el capítulo 12 al 14, usa lenguaje mitológico. Una mujer que da a luz, que es sacada, llevada a los cielos, que un dragón con una cola que se lleva al cielo. Eso era un lenguaje, una historia mitológica conocida en el primer siglo. Ellos la conocían. Nosotros, por ejemplo, algo que conocemos, que esta generación, o por lo menos mi generación, podemos compartir. No sé, yo crecí viendo El Chavo del Ocho. Y quizás yo pueda usar una ilustración, sí, como la Chilindrina esto. Y al usarla, obviamente los que crecieron viendo El Chavo entienden y conectan, claro. Ahora, no estoy diciendo, obviamente, al usar la ilustración del Chavo del Ocho, que estoy hablando literalmente que la Chilindrina está acá o que yo vi al Chavo,
sino que estoy usando esos personajes para decirles algo a ustedes que me pasó, ya sea cómico, ¿no? Chistoso que me pasó en mi vida. Juan usa la mitología común del primer siglo para transmitir verdades en el Apocalipsis, específicamente capítulo 12 al 4. ¿Okay? Ahora, la verdad es presentada en preposiciones, o sea, la verdad de Dios es presentada en piezas, en porciones, en partes. Si pensamos en la mecánica de un carro, un mecánico, cuando va a sacar el motor, por ejemplo, tiene que desarmar las piezas, sacar pieza por pieza, y cada pieza tiene que ir en su lugar para que después vuelva a trabajar. Acá Juan nos va a presentar la verdad como un motor con diferentes piezas, o sea, verdad en proposiciones. Y es por eso que nosotros no podemos caer. Algo muy común es cuando la gente lee Apocalipsis y dice, ¿ese es literal o figurativo? ¿Está hablando de literalmente, literal, que el diablo sí es una bestia con cachos o con cola o con dragón? ¿Así es literalmente o es figurativo? No podemos caer en eso, pero lo que debemos de siempre pensar, y esta es una pregunta que debemos de hacernos cada vez que leemos, es ¿cuál es la verdad expresada por estas imágenes? ¿Okay? Porque está tratando Juan de presentar la verdad en preposiciones, en facciones, en partes, en piezas. Entonces, cuando leamos el Apocalipsis, queremos responder, ¿cuál es la verdad expresada por esta imagen? ¿Okay? Y obviamente la verdad tiene que ser objetiva, lógica. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver que dice, Apocalipsis nos dice que de la boca de nuestro Señor Jesucristo sale una espada de 2 filos. ¿Okay? Vamos a estudiar ese pasaje. Es figurativo, es literal y obviamente es una figura, es un símbolo que nos quiere decir, representa la precisión y el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y podemos corroborar eso con otros pasajes de la Biblia, como Isaías 49:2, Hebreos 4:12 que estudiamos, que la palabra de Dios es como una espada fila, cortante, aguda, que llega hasta lo más profundo del ser, ¿no? Efesios 6:7, la espada dice, tomen la espada del Espíritu para poder arrematar contra los ataques del enemigo. Entonces, la precisión y el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra está en la misma boca de Jesús. Eso es lo que nos quiere dar esa imagen. ¿Okay? Entonces, los símbolos en Apocalipsis son sugestivos, intensos y muy apropiados porque Juan al usarlos nos comunica la verdad de Dios que de otra manera no se pudiera expresar. Y es por eso que no debe ser un libro que nos espante, nos asuste o nos da miedo estudiarlo. Es más, vamos a ver que hay bendición al estudiar este libro. Empecemos entonces, después de ver estas consideraciones, porque quise responder a algunos de los comentarios que se hizo la semana pasada y no vamos a tomar ninguna perspectiva que se propone al venir al texto. No vamos a hablar desde la perspectiva del rapto, dispensacionalismo o esto, pero vamos a estudiar el libro como se presenta. ¿Okay? Vamos a dejar las perspectivas a un lado porque no queremos imponerle al texto nuestra teología. Queremos decir, ok, Señor, tú iluminas a tus hijos, dinos qué quieres decir con esto. ¿Okay? Veamos entonces los primeros versículos. Y no vamos a ir más lejos porque los primeros versículos. Yo estoy usando la nueva versión internacional. Me gusta estudiar la Biblia en diferentes versiones, pero la uso ahora. Dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es
y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Voy a parar ahí, porque podemos seguir leyendo. Entonces, ahí vemos la introducción. El Apocalipsis, el Apocalipsis es el género literario, realmente es la revelación, como debería llamarse. Y es por eso que en inglés se llama así, Revelation, la revelación. Porque lo que está haciendo es, literalmente se abre el telón. Imagínense, vamos a un teatro y estamos esperados que empiece la obra teatral y se apagan las luces, empieza la música y se abre el telón. Eso es Apocalipsis, ¿ok? Eso significa revelación. Se nos va a revelar algo que ha estado oculto a nuestros ojos. Revelación. Ahora, esta revelación no habla sobre nuestro tiempo, habla sobre el tiempo de Juan. Está revelando algo del tiempo de Juan, pero sí habla nuestro tiempo. O sea, no habla sobre nosotros, pero sí habla a nosotros. Y algo que debemos recalcar acá es que se nos presenta. Jesús no está muerto, ausente, escondido o callado. Jesús está presente entre sus iglesias y habla a través de su profeta a la crisis de la situación particular de sus iglesias. Sus iglesias estaban siendo perseguidas, oprimidas. Y acá es donde el creyente se hacía la pregunta, ¿vale la pena seguir siendo fiel a Jesucristo? Un carpintero de Nazaret que murió muerto, crucificado en una cruz. ¿Tiene eso sentido? Y acá entonces la revelación se abre diciendo, Él no está muerto, Él no está ausente, Él no está escondido, ni está callado, pero Él está presente entre sus iglesias que están sufriendo. Él está presente. Miren la secuencia, los versículos 1 al 3. La revelación viene de Dios. Viene de Dios, dada a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, Juan a la iglesia. ¿Ven ahí la secuencia? Ahora, este es el mensaje del Cristo resucitado. ¿Ok? Y vamos a ver el mensaje en lo que va a transmitir ahora a las cartas. Ahora, Juan empieza estando, dice, en la isla de Patmos. Estaba desterrado por causa del testimonio de Jesucristo. Ahora, Patmos era una isla que estaba cerca, si ustedes ven en su mapa, a Asia Menor, 35 o 25 millas, cerquita. Y era una isla en donde había algo de turismo. No era una cárcel penitenciaria, no era una isla solitaria, desértica y solamente los presos van allá. No, era como una ciudad turística y tenía entonces ahí se llevaba a la gente que obviamente eran considerados no gratos ante el sistema imperial. Y allá estaba Juan por causa de su fe, es lo que dice. Por causa de su fe del testimonio. Ok, entonces se le revela la revelación y vamos a ver más adelante que la visión que recibe Juan, empezando, es la revelación del Cristo exaltado. ¿Dónde está Jesús? Él ya no está con nosotros caminando. Pensemos como creyentes del primer siglo. Ya no está entre nosotros. ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Y acá se nos va a abrir la cortina para ver a Cristo exaltado. Y miren el mensaje que vamos a estudiar. Yo les pido que lean las palabras que Él comunica a las 7 iglesias. Los primeros 3 capítulos es una unidad, que no podemos separarnos ni divorciarlo. Y para poder entender el resto del libro, estas son las bases, los primeros 3 capítulos. Y estos 3 capítulos nos dan la escena terrenal, lo que está sucediendo en la sociedad del primer siglo. Ya cuando veamos el capítulo 4, la escena cambia, donde Juan es llevado al mundo celestial. Y la comunicación sucede en un ámbito celestial, donde el ángel interpreta a Juan los eventos, porque él mismo no entiende. Entonces, versículo 1 al 3. Cuando Juan dice, y muchos que dicen, bueno, esto no pudo haber sido Juan,
Porque Juan, cuando escribió su evangelio y escribió sus epístolas, nunca se domina Juan, dice, es anónimo sus cartas, o en el evangelio el discípulo amado. Él nunca dice yo Juan como Pablo, no tenía esa firma. Pero acá en el Apocalipsis, el autor se identifica como Juan. Ahora, no sabemos en precisión si fue Juan el apóstol o otro Juan, pero este era un profeta, ¿no? Considerado un profeta por lo que recibió de Dios. Y últimamente no se la inventó, Dios se la dio, el autor es Dios, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Y la manera como Juan entonces habla de esta es la revelación que él recibió, esta carta está en continuidad con la revelación de los profetas del Antiguo Testamento. Es bien similar, ¿ok? Es bien similar. Ahora, ya hemos dicho que Jesús es el Señor exaltado de la iglesia y Él está presente con su congregación. Y ahora va a dar su palabra profética. Va a hablar la palabra profética. ¿Okay? Versículo 2. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La palabra profética la va a dar. Miren la enseñanza. Es teocéntrica porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Es muy importante que esta es la revelación de Jesucristo, ¿ok? Revelación que se le da de parte de Dios. Palabra de Dios. Testimonio de Jesucristo. Esto es importante porque la enseñanza es Dios-céntrica. El autor es Dios y Dios es el que está atrás de todo esto. Ahora, Cristo es el que define la revelación, porque lo que Dios tiene que decirle a las iglesias lo hace a través de Cristo. Y Cristo entonces lo hace, su mensaje lo transmite a través de la iglesia. Miren la secuencia. Dios se define y manifiesta su verdad a través de Cristo. Cristo transmite su verdad a la iglesia, el depósito de la verdad de Dios, el fundamento de la verdad de Dios. 1 Timoteo 3:16. Y la iglesia guarda esta verdad para compartirla al mundo. Pero no es verdad de la iglesia, no es verdad del hombre, es la verdad de Dios. ¿Okay? Es Dios revelándose y definiéndose por Jesús. Ahora, ¿cómo es que Jesús se define? Versículo 5. El testimonio. Jesucristo, el testigo fiel, y este es lenguaje de corte. La corte ha empezado y Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Miren los títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y cuando lleguemos al capítulo 5 al 9 vemos que Jesús es definido a través de su muerte. Él testificó a través de su muerte. Eso no lo entendemos. Pensamos que el testimonio es palabra. Pero el testimonio radical de nuestro Señor Jesucristo fue el que dio su propia vida y se levantó de los muertos. Ese testimonio es el radical, el que derriba todo argumento y toda palabra. ¿Okay? El que nos deja o es verdad o es mentira, o lo aceptamos o lo rechazamos. Acá nos dice eso es la realidad. Y eso es lo que Juan está hablando. Jesucristo es el testigo. Él dio su propia vida. Ahora, miren lo que dice, versículo 3. Porque se nos habla de esta bienaventuranza. Y la aventuranza era algo común, un lenguaje común que se usaba por los profetas de Israel. Isaías, nosotros estamos estudiando Isaías capítulo 19, 25. Esto está en sus notas, 30, 18, 56, 2, Jeremías 17, 7. O sea, las bienaventuranzas fue usado por los profetas de Israel. Bienaventuranza significa dichoso, alegre. ¿Okay? Eso es lo que significa. Jesús adoptó la tradición de los profetas y también usó bienaventuranzas. El Sermón del Monte, por ejemplo, empiezan con las bienaventuranzas. Mateo 5, 3 al 12, Lucas 6, 20 al 23. Ahora, ¿cuál es la dicha? ¿Cuál es la alegría? La bendición es al que lee, escucha y obedece el mensaje de esta carta. Es la misma bendición que encontramos cuando
Se lee, se escucha y se obedece la ley o el Shema, el llamado, la ley de Dios que Dios dio a Moisés. Deuteronomio capítulo 6. Entonces, hay bendición en esta carta al leerla, escucharla y obedecerla, y vamos a ver cuál es el contenido, a qué debemos de responder o qué debemos de obedecer. Ya vamos a estudiar eso de la misma manera como lo es la palabra de Dios. Y es por eso que esto es palabra de Dios. El total de bienaventuranzas en Apocalipsis son 7. Y estos lo que creen que Juan el apóstol es el autor, dice, no, esto tuvo que ser Juan el apóstol, porque Juan en su evangelio está arreglado en estructuras de 7. 7 milagros, 7 yo soy, ¿no? El gran yo soy, 7 fiestas, la manera como estructuró su evangelio. Y acá, interesantemente, la manera como estructura esta carta es con 7 bienaventuranzas. Entonces, lo que inclina en la balanza tuvo que haber sido Juan el apóstol. Esta es una evidencia fuerte. ¿Okay? Y la declaración de bendición entonces es en medio de la hostilidad, persecución y esta cruda realidad que vivían los primeros creyentes. Obviamente cuando uno está pasando hostilidad, persecución, que yo no lo he pasado, no sé, ¿no? Tendríamos que tener el testimonio de aquellos que han sufrido y pasado, decirles bendito eres, no tiene sentido, bendito soy miserable, estoy siendo perseguido, mi vida está en un hilo. Y acá la bendición no es por lo externo que están sufriendo, pasando, sino por la manera como Dios ha dado el veredicto. Porque ya se nos va a abrir la corte celestial y lo que está sucediendo en el ambiente celestial y cómo Dios ve a aquellos creyentes que sufren por su fe y son perseverantes y constantes y no lo niegan. Cómo Dios ve a esos creyentes. Y no es que Dios los saca y los salva, pudiera hacerlo como hizo con los amigos de Daniel en el horno de Nabucodonosor. Pero acá vemos que estos creyentes de estas iglesias no pasaron la misma, no quiero decir suerte obviamente, la misma dirección que pasaron los amigos de Daniel, que fueron librados del horno. Estos sí están siendo quemados en el horno por la Roma, por el emperador. Y acá Dios le está diciendo a estos creyentes, aguanten. Hay bendición en medio de esto. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir. Ahora, este versículo 3 nos dice, esta bendición, esta dicha, ¿no? Que los que leemos, escuchamos, obedecemos. Pero mira lo que dice esto, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y voy a terminar con esto y la próxima semana retomamos. El tiempo está cerca, esto es prestado, esto viene de Daniel, ¿ok? La venida del final. Esto es lenguaje apocalíptico porque cada generación de creyentes pensaba que era la última. Obviamente, si estás pasando por fuego y horno, tú dices, acá se desató el infierno, es el final del mundo. Es como lo interpretas los hechos. No quiere decir literalmente que acá termina todo, porque obviamente pasó hace 2000 años. No en ese sentido como quizás nosotros lo tenemos, pero si nosotros leemos un periódico y comenzamos a escuchar matanza, masacre, bomba y esto, y las líneas del periódico del día siguiente dice ya llegamos al final, o sea, al colmo de los colmos. Acá nos estamos eliminando y ya estamos en el final. Obviamente, literalmente no está diciendo el final de la raza humana, aunque eso sucede cuando Dios lo diga y lo disponga, pero está diciendo que como se están viviendo las cosas, ya pronto tiene que suceder algo. Señor, tienes que liberarnos, algo tiene que suceder porque estamos en la olla quemándonos. Ahora, el mensaje es que sí va a suceder algo. Los creyentes del primer siglo, pronto, ¿okay? El tiempo está cerca, la venida de ellos está cerca. Recuerden cuando Jesús le habla a la iglesia de, y esto lo vamos a estudiar, la Odisea, que no sea tibia, mejor ser fría, caliente. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El tiempo está cerca. Jesús ya está a la puerta tocando. ¿Okay? Esa es una figura de lenguaje. Obviamente no hay ni puerta, pero es una figura de lenguaje para decirnos, el tiempo está cerca. Haz algo, ¿no? El tiempo está cerca. La venida del final. Ahora, el tiempo más largo mencionado en Apocalipsis son 42 meses, se nos da un tiempo, o 1260 días, un periodo de 3 años y medio. Y nuevamente, esos 3 años y medio no se debe tomar literalmente 3 años y medio, 12 meses en el calendario,
Porque eso sale de Daniel 7:25, donde también habla de 3 años y medio, o tiempo más mitad de tiempo, ¿no? Que menciona. Y entonces, este tiempo de 3 años y medio es una ventana, una estructura en esta literatura tradicional apocalíptica. Recuerden que Elías oró y el cielo no llovió por 3 años y medio. Y no nos está diciendo literalmente, marquen su calendario que no va a llover por 3 años y medio, sino que por un tiempo definido. ¿Okay? Por un tiempo definido. Y Santiago habla acerca de eso. Eso está en 1 Reyes 17:1 y 18:1. No se debe tomar como una definición exacta de tiempo en cuanto al final. Cuando se dice el tiempo está cerca, no se refiere exactamente al final del tiempo, sino a algo que va a suceder ahí, ¿ok? Por ejemplo, capítulo 12. Este es el pasaje de Apocalipsis que habla sobre o usa lenguaje mitológico, para no asustarnos. Del 12 al 14 le dije, habla sobre la persecución que las iglesias están experimentando, que se va a intensificar porque dice, el diablo sabe que su tiempo es corto, nuevamente corto, ¿no? Dios está cerca. Capítulo 17:10, miren, dice que debe de haber 7 reyes, 7 emperadores, en total donde Juan y sus oyentes viven en el tiempo del 6º rey. Para nosotros es difícil de interpretar cuándo se empiezan a contar cuántos reyes, cuántos emperadores, desde cuándo, contamos desde Nerón o desde antes, ¿no? Nosotros no sabemos la precisión, por eso es difícil. Pero Juan dice, solo falta un rey para reinar antes que los eventos escatológicos empiecen. ¿A qué se refiere? Y este libro nos va a abrir esa ventana. Versículo 22:6 dice, pronto sucederá. Versículo 22:7 dice, nuestro Cristo resucitado dice, vengo pronto. Versículo 10, vengo pronto. Lo mismo que acá en el versículo 1:1. Lo que sin demora tiene que suceder. Entonces, si somos creyentes del primer siglo y se nos da esta carta en nuestro culto para que lo leamos en medio de la adoración, para que nos anime a perseverar en nuestra fe y escuchamos, yo vengo pronto, debo de pensar eso, eso se dará en el año 3000. Eso no nos da a nosotros ninguna motivación y ánimo. No, primero viene Hitler y Napoleón y la historia. No, ellos no están pensando, ellos no han vivido esa parte de la historia. Ellos están pensando en el emperador malo que se está comiendo a los cristianos, los está degollando. Y el Señor dice, aguanten, yo vengo pronto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir en juicio. Que Dios va a dar juicio a esa Roma, que Dios va a parar esa maldad y esa influencia. Dios va a hacer algo que va a parar. ¿Cómo sabemos a eso, Yoconda? ¿Estás imponiendo, estás haciendo y exégesis? No, porque es el mismo lenguaje que Dios usa en Isaías, cuando habla el juicio a las naciones, que estudiamos Isaías 13 al 24, cuando le dice a Egipto, vengo pronto, montado en las nubes. Y hemos visto que, ¿qué está hablando? Juicio. Que Dios les está diciendo a las naciones, por estas maldades yo voy a venir y les voy a cobrar las cuentas. Entonces lo que Dios le está diciendo con vengo pronto, no específicamente se refiere a su segunda venida, aunque eso sí apunta ya, porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga se acabó, no más maldad, todo viene a ponerse en lo correcto, en lo derecho, obviamente allá apunta, pero el mensaje más preciso es que Él viene en juicio. Que ese que se cree Dios en el trono no se va a quedar, Dios no va a permitir, ese va a tener fin. ¿Ok? De eso está hablando, vengo pronto, voy a dar mi juicio, porque Él es el Señor, Rey soberano. Dios entonces es la fuente final y única de revelación. Y Él está activo en medio de sus creyentes. Él está actuando. No lo vemos, no lo sentimos el fuego, sentimos el cuchillo, pero este es el mensaje de esperanza que viene de Él. Y acá entonces está nuestra fe, agarrarnos con toda nuestra vida y decir, sí Señor, tú haz tu voluntad, ven pronto, ejecuta tu palabra, ejecuta tu juicio. Voy a parar ahí, solamente hemos llegado al 3, ¿no? Estamos ahí titubeando con los primeros 3 versículos, pero abriendo la llave de cómo entender el resto del libro,
para que se nos haga fácil. Ya hemos visto entonces de lo que es la bienaventuranza, el dar testimonio, el testimonio. Jesucristo es el testigo fiel que da testimonio con su propia muerte, su propia vida delante de Dios Padre. La palabra viene de Dios, la revelación dada a Jesucristo, Jesucristo al ángel para que el ángel le transmita a Juan y Juan se la escriba a las iglesias. ¿De quién viene este mensaje? De Dios mismo, no es invento de hombre. Ahora, ¿cómo Juan transmite el mensaje? Es usando imágenes y figuras que la gente del primer siglo entendían y conocían. Y por eso a nosotros se nos hace difícil entender, porque nosotros no hablamos ese lenguaje. Tenemos que hacer un poquito de interpretación y leer un poco sobre lo que sucedía en el primer siglo para entender. La próxima semana les voy a leer, porque lo conseguí. Sí, estoy grabando. Lo conseguí un manuscrito sobre un historiador del primer siglo, cómo hablaba de los creyentes. Era una carta que le dio al emperador. Y cómo hablaba de los creyentes. Quiero leérsela porque es fascinante y encaja con esto. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.